Y hoy que seguimos con estas cartas de amor, pues la carta de amor es en esta situación para aquellos que estamos en el mundo y las circunstancias alrededor del mundo, pues está dándonos duro, metiendo su filosofía, persecución, secuestros, violencia, brujería, ideologías, diferentes lobbies, diferentes plataformas, que los que somos padres pensamos en el ataque para nuestros hijos, vemos a los jóvenes con ciertos pensamientos pues que el mundo les ha estado sembrando desde bien chiquitos y que ahora les está haciendo efecto todas estas ideologías, ¿verdad? Pensar solamente en asesinato, para muchos ya es normal, o sea, ya no sienten dolor en pensar en matar a un bebé, a una persona. Ya la sensibilidad se perdió, el compromiso, ya no hay compromiso, ya el mundo no quiere nada de comprometerse, el mundo es egoísta, quiere todo para el beneficio propio de una manera inmediata, sin que yo tenga que corresponder, sin que yo tenga que comprometerme, sin que yo tenga que hacer. Y todo eso pues lamentablemente está afectando, obviamente está afectando las vidas en esta vida. Porque vivir en el Señor, pues sí, es en esta vida, aquí tenemos que experimentar sus promesas, aquí tenemos que experimentar su paz, justicia, gozo, y por supuesto que tiene que ver con la eternidad, que es allá lo importante, que es allá donde sembramos. Sin embargo, mientras estamos en este mundo, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo la estamos pasando? La Biblia nos otorga un arsenal, lo vimos el jueves, tenemos un arsenal a nuestra disposición, tenemos tantas promesas. La pregunta es, ¿las estás disfrutando? ¿Las estás viviendo? ¿Las tienes? ¿O estás viviendo pues a todo lo contrario, como dice la Biblia que tendríamos que vivir? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Entonces, muchos se convierten en víctimas de su entorno, víctimas de la escuela, las filosofías, las ideologías, víctimas del gobierno, víctimas de la colonia donde vivo, víctimas de las tradiciones en mi familia, víctimas del alcoholismo, la drogadicción, el divorcio, la prostitución, las enfermedades, y que generación tras generación tras generación se van repitiendo los mismos patrones. Y Dios nos ama y Él no quiere que estemos viviendo victimizados. Por eso nos escribió una carta, y en esta carta nos dice cómo podemos romper con todas esas maldiciones de todo tipo. Mis padres se divorciaron. La maldición que viene para mi vida, ¿cuál creen que es? Pues divorciarse. ¿Y qué creen que decidí cuando llegué a los caminos del Señor? No lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque soy diferente. José fue una víctima de su entorno. José tenía unos hermanos bullying, tenía unos hermanos con muchos vicios, tiene unos hermanos que le fastidiaban la vida. Tenía un padre que no era el mejor papá, conocemos la historia de su papá, y su mamá también, cuántos errores cometió, al punto de que cuántos hermanos de diferentes mamás tienen, ¿verdad? Y cuántos problemas tuvieron. Y fue obviamente de una manera abusado, que lo corrieron de casa y lo intentaron matar. No se murió porque había un plan de Dios. Dicen por ahí que lo que no te mata te hace fuerte, ¿verdad? Y se hizo bien fuerte, porque pues no lo mataron, pero lo llevaron a la cisterna. Salió de la cisterna, uno pensando, ya la libré, pues no, ahora lo venden. Y ya vendido, pues bueno, ya estoy aquí, pues voy a superarme, voy a echarle, y pues no, ahora se va a la cárcel.
Y estando en la cárcel, ya sin esperanza, sin nada, le dan una pequeña esperanza de que yo voy a hablar con el rey, mira, y vas a salir de la cárcel. ¿Y qué pasó? Se olvidan de José. Díganme, ya con esta pequeña línea de tiempo de José, ¿cómo creerían que debería de ser José según sus circunstancias? ¿Cómo debería de ser José? Apartado de todos, con temor de todos, no teniendo relaciones sanas. ¿Por qué? Porque me pueden lastimar y a mí no me van a lastimar. Entonces, como no quiero que me lastimen, pongo una barrera. Tal vez primero yo le hago antes de que me hagan, con rencor hacia su familia, con rencor hacia su padre, porque él pensó que su padre se olvidó de él. Él pensó que su padre lo abandonó, que no creció sin papá. Toda la amargura que tenía contra su papá y su mamá. ¿Qué onda con mi mamá? ¿Por qué mi mamá no hace nada? ¿Por qué no me buscan? ¿Por qué no me rescatan? Él no conocía todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Dios estaba en control. ¿Y qué sucedió? Lo liberó de la cárcel en el tiempo que debía de ser libre. ¿Para qué? Para llevarlo a una posición, no para enriquecerlo, porque el propósito no era que fuera rico. Ay, miren, ustedes querían que fuera pobre, pero ahora miren, soy rico. No. El propósito era ponerlo ahí para salvar a una nación completa, a una nación. Él fue bendición para toda su familia, para las siguientes generaciones, que en ese tiempo era una familia pequeña y ahora es una nación. ¿Que quién contribuyó a que tuviera la posición que hoy tiene Israel? José. Pero si José hubiera sido una víctima de sus circunstancias, tal vez José fuera drogadicto, alcohólico, violador, mujeriego y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es lo que me corresponde, porque así fue mi entorno y así es mi familia. Entonces el Señor le escribe a una iglesia que está viviendo en esta circunstancia de ser víctima de lo que está alrededor y le dice cómo puedes vencer todo lo que te está atacando y hacer lo contrario a lo que dijo Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Que él decía que somos el resultado del ambiente que nos rodea. Pues así es bien fácil, porque como soy el resultado del ambiente, pues ¿qué hace el drogadicto? Siempre le echa la culpa al ambiente. ¿Qué hace el ladrón? Pues es que yo no tengo, yo necesito. Pues por eso agarro, él tiene, él puede comprarse otro. O sea, yo no soy culpable, el culpable es la vida, ¿no? El presidente no me da beca, entonces no voy a estudiar, pobrecito de mí. Ay, no, el gobierno no está haciendo, ay, yo. Pero dice el Señor, eso se acaba, eso se rompe, porque ustedes son hijos de Dios. El domingo lo vimos, ¿verdad? Somos reyes, ¿verdad? Cuando dicen, ay, tú te crees mucho, pues tú dile, no me creo ni la mitad de lo que soy. La crema innata del cielo, el Señor. Estamos con Él y estamos en Él. Entonces esta iglesia, les voy a contar más o menos dónde estaba. No era una iglesia, una ciudad de Pérgamo. No era una ciudad muy grande como las otras, ¿verdad? Que eran de mucho comercio, que estaban estratégicas, donde se podían cobrar impuestos, donde se mandaba a diferentes lugares. Al contrario, la ciudad de Pérgamo era pequeña, no tenía todo ese comercio como tenían las otras ciudades, pero era la capital de Roma. Entonces, al ser la capital de Roma, la ponía en mucha importancia. Pero ¿cuál era la importancia que tenía esta ciudad? Pues que era una ciudad donde tenía muchos adornos. Era una ciudad muy bella, muy bonita a la vista. Era una ciudad donde el conocimiento, donde lo intelectual era muy apreciado. Tenían una biblioteca tan grande que solo la sala de lectura era de unos 15 por 20 metros, solo la sala de lectura. Y dicen los historiadores que tenía más de 200,000 rollos, porque era una ciudad muy intelectual, era una ciudad donde la ciencia se desarrollaba y la que no era ciencia también, que ahorita vamos a ver ahí. Egipto, que también era una fortaleza, pues dejó de venderles el papiro.
a ellos. Ya sabe que cuando hay guerras, que cuando hay ciertos imperios que empiezan a crecer, pues hay que cortarles los suministros. Y Egipto, que eran los fabricantes del papiro, les dejó de vender papiro a ellos. Entonces ellos inventaron lo que ahora conocemos como el pergamino. ¿Y qué es el pergamino? El pergamino son pieles de oveja o de vaca que ellos preparaban, que ellos extendían para ahí poder hacer sus escritos, y de ahí que su biblioteca tuviera tantos y tantos volúmenes y tantos libros. En esta ciudad estaba la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver las características de la iglesia, pero una vez más les quiero recordar que las características de la iglesia no es el pastor, ¿verdad? Es fácil hablar, no, es que hay en Puerta de Bendición y piensan en el pastor. Si dicen algo de Puerta de Bendición no es porque el pastor, sino es porque los miembros, la iglesia es de esa manera. Si alguien viene y nos visita y dice, no, es que ahí en Puerta de Bendición se siente el amor, pues ¿quiénes son los que demuestran el amor? La iglesia. Si viene un invitado y dice, ay, es que ahí en Puerta de Bendición, pues es que no encuentro nada malo de aquí, pero ¿qué podemos decir? Son muy arrogantes, ¿verdad? Pues no es porque el pastor, es porque toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta carta que es dirigida a la iglesia, ¿para quién es dirigida? Para ustedes allá en casa, para nosotros. Debemos de entender lo que dice para nosotros. Y en el capítulo 2, versículo 12, empieza con la descripción de quién le escribe. Recuerden, importancia de saber quién escribe la carta, porque lo que escribe tiene que ver con el juicio que viene a las personas que hacen lo que Dios dice que no hagan. Y en el versículo 12 se presenta y dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y fíjense, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ya tiene la espada. Y aquí es donde viene la parte difícil de las cartas de amor. ¿Por qué? Escuche esto. El amor también es disciplina. Dice Hebreos que Dios al hijo que ama, ¿qué hace? A ese lo corrige. Y dice mismo Hebreos, ¿a quién le gusta la corrección? ¿A quién le gusta que lo regañen? ¿A quién le gusta un jalón de orejas? A nadie nos gusta, pero es necesario. ¿Por qué? Porque Él dice, mira, si tú sigues con esta actitud va a venir juicio. ¿Cuál es el juicio? Aquí dice que tiene la espada lista, ¿verdad? Que ya la tiene aquí. ¿Para qué? Para salir y para decretar. Y es una espada de 2 filos. Es su palabra. Lo hemos estudiado muchas veces. Su palabra ya viene para emitir un juicio. Y es de 2 filos porque puede ser bueno o puede ser malo. Tú vas a decidir cómo lo quieres. El mismo Jesús se presentó en otros pasajes con esta misma espada. En Apocalipsis 19:15, Él dijo, de su boca sale una espada aguda. ¿Y para qué sale la espada? Para herir a las naciones. Ese es el juicio, que va a venir y va a herir las naciones. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué viene la espada, hermanos? Porque ahorita, hoy que estás aquí sentado, la palabra de Dios se va a meter en tu corazón, en tus pensamientos, en aquellas cosas que tal vez pretendías ocultar o que piensas que nadie sabe. Y la palabra de Dios se va a ir ahí, va a poner el dedo, y cuando pones el dedo en la llaga, ¿qué pasa? Duele. ¿Pero sabes por qué va a poner el dedo? Porque el dolor produce sanidad. El dolor es bueno. Muchas personas piensan que el dolor es malo, pero el dolor es bueno. No quieres quedarte sin dolor, porque el dolor siempre te va a avisar
cuando hay algo que tienes que atender. El dolor te va a decir cuando hay algo que está mal. El dolor te va a ayudar a cambiar tus hábitos. El dolor te va a ayudar a cambiar la dirección. El dolor es bueno. Malo que te quedes insensible. Entonces cuando viene el Señor y pone el dedo, choca, ¿verdad? Así como, ¡ay! Y me volteó a ver aparte de todo. Pero trae sanidad a tu vida y a tu vida eterna. El juicio es eminente ahí en Apocalipsis. Deja una marca en el capítulo 2, que es el que vamos a estudiar. Ese no lo pierdas, ¿sale? Ahí déjale una marca. Pero dice el versículo 16: por tanto, arrepiéntete. ¿Por qué? Este es el juicio. Pues si no, vendré a ti pronto. Estas palabras me asustan. Si tú no corriges, si ya escuchaste y no corriges, va a venir pronto. Y pelearé contra ellos, contra los que no se arrepienten. ¿Con qué? Con la espada de mi boca. Y vamos a entender por qué habla de la espada, porque habla de su palabra trayendo juicio. Veamos cómo era esta iglesia para entender por qué el juicio. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Bueno, aquí ya nos quedó claro un punto. El Señor conoce. Él sabe dónde moras. O sea, en otras palabras, Él sabe dónde estás pisando. A Él no le vas a inventar, porque una característica del pecador es que siempre va a intentar justificarse. El pecador siempre va a tener un pretexto. Siempre va a tener un pretexto. Siempre. No, es que no voy por hoy fue esto, hoy fue el otro, hoy fue el otro, hoy fue el otro, hoy fue el otro. Siempre va a tener algo. Es que lo hice porque él, porque ella, porque me dijo, porque estaba. Siempre. Por eso cuando llegamos delante del trono de Dios, yo les he dicho, si vas a llegar delante de Dios y abrirte con Él, no empieces, Señor, yo te pido perdón por lo que hice, pero mira, lo hice porque Él no cambia. No. Si vas a llegar delante de Dios, empiezas contigo. Olvídate del otro. Es bien común cuando vienen, pastor, ¿puedo hablar contigo? Sí, fíjate que mi esposa está haciendo esto, y fulanito está haciendo esto, y perenganito, y ya acabaste, ya, vamos a hablar de ti. Cuéntame tú qué estás haciendo. Cuéntame tú cómo te estás comportando. Cuéntame qué dice la gente de ti y tú qué dices de ti. Y es cuando bueno, sí, pero no. ¿Por qué? Porque el Señor conoce quién realmente eres. ¿Dónde estás pisando? ¿Qué estás pensando? ¿A qué le estás dando like? ¿Qué te está llenando el corazón y la mente? ¿A quién traes en tus pensamientos? ¿A quién traes en tu corazón? Dios lo sabe. ¿Te quedó claro? Bueno, y dice, yo sé que moras donde está el trono de Satanás. Y es que en ese tiempo había un lugar, un trono. Les quería enseñar una imagen, pero olvidé mandarlas a todos, donde se encuentra una de las maravillas antiguas, el templo a Zeus. Y el templo a Zeus estaba construido en una colina muy alta, que tenía unas gradas donde la gente subía, y hasta la fecha todavía hay imágenes que ustedes pueden ver porque se ven algunos vestigios. Muchas de las cosas que estaban en ese templo ahora están en Bélgica, en el Museo de Bélgica, pero los vestigios que quedaron ahí, van a ver ustedes un lugar alto, donde la gente subía. Y si lo ves desde abajo, se ve una entrada y parece que hay un trono ahí, que es un templo que se dedicó a Zeus. Pues obviamente toda la gente en ese tiempo, ¿qué es lo que hacían? Iban a la cima de ese templo para ofrecer sacrificios. Y donde estaba Zeus, según la mitología, pues Zeus tenía un montón de hijos e hijas, ¿verdad? Que eran humanos y alcanzaban el nivel de deidad, y todo esto se alimentaban. Entonces empezaban a poner templos de todas esas deidades. Es decir, que Pérgamo se convirtió en un lugar
de paganismo y de idolatría, de brujería y de hechicería. En este lugar había un templo para un personaje que a lo mejor algunos han oído y para otros va a ser nuevo, que se llamaba Asclepio Sóster. Asclepio, en la mitología griega, era un dios que sanaba a las personas. Para la mitología decían que Hades estaba muy enojado con él porque le vaciaba el Hades de estarlo sanando a todos. Y tenía mucho conocimiento de la medicina con las plantas. Y su símbolo de este dios pagano, de la mitología. Si digo mitología, ¿qué significa mitología? ¿Verdad? Ya desde ahí, por eso estoy aclarando que era una mitología. Este personaje, su símbolo, agárrense, era el de un báculo con unas serpientes. Ya se van dando una idea, ¿verdad? En este logotipo que tenía había o un perro o una cabra también. Y la gente identificaba por ese símbolo a este dios pagano. Llegó a ser tan fuerte su fama que para el cristianismo representaba una aberración, que para el cristianismo era algo inconcebible que la gente estuviera adorando a este y a este tipo de dioses y que se referían a ellos como el Salvador, eso significa sóster, como el Salvador, el Dios Salvador. Entonces los cristianos que vivían ahí predicaban, ¿de quién predicaban? De Cristo el Salvador. ¿Y qué provocaba con todos los pobladores de Pérgamo? Choque, persecución, los golpeaban, los metían a la cárcel, los acusaban por toda la mayoría que vivía en ese lugar. Y era una oportunidad para hacer testimonio de quién es Cristo. Y recuerden ustedes que la palabra testigo tiene que ver con marturos, con mártires. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que era martirizada. Y le dice: Señor, yo conozco, yo sé dónde estás, no te preocupes, yo sé en qué colonia vives. Yo sé las personas que están en tu trabajo. Yo sé la escuela en la que estás. Yo sé lo que sucede y el ambiente que hay ahí. Uno de mis primeros trabajos fue vendedor de servicios de seguridad. Nunca vendí nada, pero era vendedor de servicios de seguridad. Y entonces recuerdo que un día mi jefe me mandó al corporativo. Y cuando me mandó al corporativo, me mandó a recoger ciertos indumentarias que iban a utilizar los guardias de seguridad porque iba a haber una fiesta con ciertos artistas. Cuando llego al corporativo y me abren, entro y era un auditorio parecido a este, pero era todo de color negro, todo de color negro. Las oficinas eran un pedacito así, pero había una aberración en las pinturas. Había demonios pintados en todos los muros. Había sacrilegio, había imágenes sacras de una manera vulgar, de una manera diabólica, de una manera satánica. Yo apenas empezaba a dar mis pasos en Cristo en ese tiempo, pero cuando entré me sentí súper mal, me sentí que estaba entrando a una sinagoga de Satanás. Horrible. Me quedé en shock durante un momento que una persona se acercó y me dijo: no te preocupes, es que aquí hacen fiestas Raven. Yo no sabía que era eso. Yo no entendía que era eso. Entonces
me voy de ahí con todo esto que traigo y llego hasta el lugar donde se iban a estar los guardias de seguridad y empiezo a ver que llega la artista muy reconocida en ese tiempo, con una cosita aquí y otras que después les diré. Empiezan a llegar, empiezan a acomodar sus carros y dentro de ese lugar empiezan a hacer ritos de brujería. Yo estaba impactado. Y al ser nuevo en lo que yo hacía, no entendía qué hago. Me voy, me quedo, hago, no hago, pero me sentía incómodo, aunque había ignorancia de parte de mí. El Espíritu de Dios ya moraba en mí y no me dejaba estar tranquilo. Y recuerdo que esa tarde dije, ahí nos vemos. Yo no sigo aquí, pero mi preocupación inmediata fue, ¿y ahora cómo le hago para pagar la universidad? ¿Ahora cómo le hago para pagar? Pues miren, la Biblia dice, yo conozco dónde estás. Y el Señor me permitió ver, el Señor me permitió saber dónde lo que estaba sucediendo ahí. Y en menos de una semana me proveyó el mejor trabajo de todo ese tiempo que estaba ahí. Porque el Señor está en cuidado y conoce y sabe lo que hay dentro de tu corazón cuando dices, Señor, este ambiente es muy malo. Ay Dios, esto no está bien lo que está sucediendo aquí. ¿Se acuerdan lo que aprendimos el jueves? Orar sin cesar. De verdad que si alguien no escuchó la enseñanza del jueves, de verdad, ahora que nos la pasen los hermanos, escúchenla, porque tenemos herramientas para pelear contra eso que nos quiere destruir. Tú eres luz en medio del satanismo. Tú eres luz en medio del pecado. Tú eres luz en medio de todas los cambios de sexo, de todo lo que está sucediendo. Pues no podemos irnos a otro planeta, ¿o sí? Pues no. Y miren, hay una cuestión ahí bien delicada donde dicen que pareciera que la iglesia no queremos que venga nadie con pecado. Te voy a decir algo, hermano, no, al contrario, que vengan acá. Que entren. No podemos hacer exclusividad de si tienes tatuajes, no entras. Vienes con short y chanclas, no entras. Vienes de esta manera, no, tú no puedes pasar. No, hermano. Miren que el Señor nos va tocando poco a poco y Él nos va transformando y cada uno va agarrando la onda de cómo, de qué, de eso déjenselo al Espíritu de Dios, pero debemos de abrir. Nunca vamos a tratar de persuadir a la gente con la música y tocarles música que parece del mundo para que se vengan. No vamos a hacer nada de eso y el mensaje nunca va a ser tocado. El mensaje tiene que ser la palabra pura del Señor, pero debemos de abrirnos y nosotros que estamos allá debemos de ser testigos, debemos de ser luz y que la luz brille y no que nos apaguen. Y es lo que le está escribiendo a esta iglesia, porque le dicen, mira, yo sé dónde estás y con todo y eso no has negado mi fe. No has negado mi fe. Y mire que antier el Señor me dio una ilustración para hoy, porque en el negocio de una persona cristiana llegó otro que sabemos que es, o sabía, o creíamos que era cristiano. Y le dice este hermano, oye, porque llevaron copias que parecían cristianas, ¿no? Llevaron cosas que parecían cristianas. Y le dice, oye, ¿tú eres cristiano? Pues dicen que soy cristiano. Ah, ¿y tú eres cristiano? No, pues dicen que soy cristiano. Ah, órale. Aquí somos cristianos, ¿eh? Aquí somos cristianos. Y pasó un ratito y regresa. Sí, soy cristiano, ¿eh? Sopas, perico. Yo te pregunto, ¿tú te escondes o eres luz? Ahora, no te estoy diciendo que tengas que llegar y soy cristiano, ¿eh? Soy cristiano, porque hay unos que preferimos que no digan que son cristianos. Ni digas que no. Calladito.
¿Cómo demuestro? ¿Y quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? Porque un cristiano no es un religioso y aburrido. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es el que ha recibido la salvación de Dios. Un cristiano es el que entiende quién es Jesucristo y vive para Él y le ama y se ríe y se goza y cotorrea y vive con la palabra de Dios. La gente sabe que tú eres de esos aleluyos. ¿O no? Oye, ¿verdad? Es que a ellos les dice, mira, pero no me has negado. Yo quisiera que esta iglesia fuéramos así, todos, donde estemos, que brillemos la luz, que en nuestro lenguaje la gente se saque de onda. La otra vez saludé a uno y le dije, hola varón, ¿cómo estás? ¿Varón? ¿Varón? Bueno, brother, es que ya yo hablo así, ¿verdad? Gloria a Cristo. ¿Qué gloria qué? Que vivamos de esta manera. Y les dice, y no lo negaste ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y no hay mucho que la historia nos dé detalles sobre Antipas, pero sí nos dejan el rasgo de lo que él hizo, y es bien interesante, porque él fue martirizado por causa de Jesucristo, fue perseguido por causa de Cristo y fue muerto lento y dolorosamente hasta que niegues quién es Jesucristo. Si tú niegas a Jesús, entonces te perdonamos la vida. Solamente di que el César es el Curios y te damos chance. Y hombres como él y otros que vamos a ver el siguiente domingo dijeron, Nel pastel, yo no lo niego, yo creo en Cristo y así voy a vivir y así voy a hacer. Pues los vamos a meter a la cárcel si predican de esto, pues para luego es tarde. No me voy a callar ni voy a cambiar. ¿Por qué? Porque es lo que mi Señor dice. Y curiosamente la palabra antipas significa anti, contra, y paz, todo. O sea, era como el Contreras, ¿no? El contra todo. Yo me lo imagino a Antipas en el trabajo. Oigan, manitas, ¿cómo ven? Vamos a organizar un bailongo, pero no traigan a sus esposos. Y sale Antipas, ¿no? No, yo no. ¡Ay! Tú siempre, ¿no? O viene el Halloween. No, vamos a traer sus naranjitas y traen esto y traen lo otro. Y ese día traemos las bocinas y yo traigo las cervezas y yo traigo esto. Y sale Antipas, ¿no? Yo no voy a venir, ¿no? Sí, ¿conoce algún Antipas? ¿O ustedes son Antipas? Pues terminaron matándolo. No les gustó. La palabra testigo significa mártir. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos sus testigos. Y tienes que estar preparado, que se van a burlar de ti, que te van a decir, que te van a hacer. Prepárate, disfrútalo. Porque miren, son pocos los que tienen el privilegio de ser mártires por causa de Cristo. Son pocos. No todos tenemos ese don. Pedro dijo, yo no soy digno de que me crucifiquen como mi Señor. O sea, qué privilegio, ¿verdad? Tenía Pedro, que dijo, no, ni eso. Hubo otro que cuando le amenazaron, pues te vamos a matar, les gritó y les dijo, pues rápido, me vas a matar, órale, porque ya quiero estar con mi Señor. Ya dale. No, es que ustedes los cristianos son la Biblia. Habla de muerte, de asesinato. Me lo dice alguien que no lee la Biblia. Ay, mira, nada más no me río porque soy cristiano. No, es que la Biblia salió entre los 15 libros, según una revista muy famosa de Estados Unidos, los 15 libros que no se deben de leer porque no son actuales, están mal, y pusieron a la Biblia. Con ganas de decirle, oye, ¿te abro la Biblia? Y te doy las noticias de hoy. Es más, te abro la Biblia y te digo qué va a suceder más adelante.
porque así de actual es la Biblia. Pero la ignorancia trae perdición, trae perdición. El Señor Jesucristo a sí mismo se llamó muchas veces el testigo fiel. Vamos al versículo 14. Pero tengo algo contra ti. Entonces aquí es donde decimos, ¿no era eso lo que tenía en contra? No, eso es porque es calidad, ¿verdad? Porque no te rajas. Ay, Jalisco, no te rajes. Y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que era una iglesia que era movida, movilizaba y decían, amén, gloria a Dios. Y vamos a las calles y predicamos y evangelizamos, que nos maten, que nos digan, que nos censuren. Que por cierto, hermano, ayúdenos, porque en esa plataforma, que ya sabe usted que ponemos los videos y todo eso, nos han estado censurando ya varias veces. Ahora ya empezaron con la otra página de Shkan. Allá también ya me empezaron a decir, pastor, nos mandaron esto y nos bloquearon aquí, nos bloquearon allá. Miren, si nos bloquean, usted dele. Con más, vamos a darle, que si nos bloquean, lo volvemos a subir. Pues qué, ¿no? Sí. ¿Dónde iba? Bueno. Pero el problema es que tenían la puerta abierta a una doctrina que los estaba haciendo caer. Y es donde muchos cristianos se preguntan, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo pues sí vivo y voy y hago y soy de reino y etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué caí? ¿Por qué pequé? Porque abriste una pequeña puerta. Balaam fue un profeta que se vendía por dinero. Y él ostentaba que tenía contacto con cualquier dios. Él decía, yo tengo contacto con cualquier dios y tú dime, ¿quieres un amarre? ¿Quieres que se vuelvan novios o que regrese? ¿O quieres que se vaya? ¿Quieres que se enferme? Dime qué quieres y de tanto. Esto es lo que cuesta. Esto es lo que cuesta. Si está fuera de tu liga cuesta más, pero yo lo hago. Y entonces Balac, que era el rey enemigo de los israelitas, lo contrató. Y le dijo, quiero que maldigas a los israelitas porque se están haciendo fuertes, van a entrar a mi territorio y me van a derrocar. Y Balaam le dio un costo y le dijo, órale, es tanto y yo los maldigo. Y fue Balaam y empieza a maldecir al pueblo de Dios. Empieza a decir palabras ociosas contra el pueblo de Dios. Como a muchos que retienen el testimonio con Cristo. Ay, mira, tú vas a ver que te va a pasar esto. Y ya te veré llorando. Y ya te veré pidiéndome a mí. Y ya te veré haciendo esto. Y les lanzaban maldición y brujerías y hechicerías. Y la Biblia dice que cada que hacían eso, solo eran más bendecidos. Y más bendecidos. Ay, hermano. Es que han venido personas y me dicen, pastor, es que en mi casa una vez nos metieron unos cirios negros. Era soltero. Pero, ¿cómo? ¿Cómo los metieron? O sea, ¿cómo se metieron a la casa? Y me pusieron unos listones y cosas. Y mi mamá estaba pero espantadísima. Mi mamá es morenaza. Se veía blanca, pálida. No, es que mira, nos están haciendo brujería. Y ya llevaba un poquito de carrera, hermano, con el Señor. Agarro esas cosas, la rompo. Y mamá, ¿esto qué? Esto no hace nada. Al contrario, no había leído la historia de Balaam, pero ahora veo que ¿qué pasa? Entre más te digan, entre más te estén cuchicheando, entre más te estén atacando, entre más te va a pasar, te va a ir, te van a hacer, te van a correr, te van aquí, te van allá. Tú nada más levanta los brazos y dile, Señor, estoy listo para mi bendición. Eso es lo que va a pasar. Entonces Balaam se enoja porque no puede, y Balac le dice, oye, ya te pagué y ¿qué onda? No haces nada. Entonces Balaam le dice, no, mira, es que tú tienes que pactar conmigo
Y es que este fue de $20. Ahora vente para acá y tráete los de $100. Aló, ¿verdad? Esos son los de Balaam. Eso es la doctrina de Balaam. Mira, si tú das tanto, entonces la bendición va a ser más grande. Pues si tú traes tu sencillo o tus monedas o tu cambio, ese no se acepta aquí. Ese aquí no. Y entonces le pide más dinero a Balac. Y Balac le da más dinero. Y ahí va Balaam a maldecir. Y mire, que Dios es tan misericordioso que utiliza una burra para pararlo. ¡Ey! No les vas a hacer nada a mis hijos. Y la burra le pegaba el pie a Balaam contra la pared, ¿verdad? Y Balaam le pegaba. Y ahí va la burra, porque la burra veía al ángel de Jehová. Y no, yo no quiero ir para allá. Y Balaam, y la Biblia dice que de repente la burra le dice: ¿por qué me pegas? No me pegues. Mire que mejor esa burra alzó la voz, porque hay otras que dejan que les peguen. Ay, pastor, no. Mira, yo llamo a la policía y nos lo llevamos ahorita al bote. Ay, no, pastor, va a cambiar. Pues tratándolo de detener y no lo detenía. Y entonces se le ocurrió la mejor, efectiva manera de maldecir al pueblo de Dios. ¿Sabes cómo pueden maldecir al pueblo de Dios? Llegó Balaam con Balac y le dijo: suéltale a tus muchachonas, suéltale a las mujeres que se enamoren, que se casen. Y sí, es que en la iglesia no hay chavos guapos, pastor. Pues es que esta no es la única iglesia. Es que, pastor, las chavas de la iglesia son bien payasas. Cásate con un hijo del diablo y vas a tener problemas con tu suegro. ¿Ya entendió? Si no, en la noche lo entiende. Y empezaron a casarse. Y no quiere decir que hombres y mujeres, porque esto no es de que los hombres, esto es cualquier hijo o hija, mujer o hombre, que empieza a fornicar. Y la fornicación espiritual, así como la fornicación natural es sexual, la fornicación espiritual es cuando empiezas a hacer las prácticas que los no cristianos o el pueblo lejos de Dios empieza a practicar. ¿Y qué hicieron? Pues, mira, vamos hoy con Astarot. Y si vamos allá con Astarot, te voy a enseñar mi nuevo bikini. Y ahí van estos brutos. Y empezaban a adorar a Astarot. Mira, ¿para qué vamos a la iglesia? Mejor hoy vámonos a la playa. Ya fuiste el domingo, ¿no? ¿Para qué te metes al instituto si mejor podemos estar nosotros? Mira, tus papás se fueron, la casa está sola. Nos quedamos aquí. Y empezaron a meterles poco a poco. Y en lugar de que los hijos de Dios brillen, empezaron a ser arrastrados al mundo. Y te voy a decir algo: nada del mundo es bueno. Por más que quieran convencerme, nada es bueno. Ni que la fiesta. Ay, no es que la fiesta es bien divertida. Tú sabes que no es cierto. Tú sabes que durante la fiesta y después de cada fiesta te sientes miserable por lo que haces, por lo que ves, por lo que te hacen y por cómo terminas. No es cierto. No es cierto. Vives perseguido, vives sufriendo, vives mal, vives acusado. Y esa es la maldición para los hijos de Dios. Y le dice a la iglesia de Pérgamo: cuidado. Pero pastor, es que mira, el pastor fulano de tal los deja decir groserías a los miembros de la iglesia, porque ese es el nombre de un animal, esa no es grosería. Y lo dijo el famosísimo pastor argentino.
Y después todos los jóvenes de la iglesia están repitiendo las groserías. Porque no es grosería. Y te voy a decir algo. Aquí yo no soy, bueno, por lo menos yo creo que yo no soy el pastor religioso, ¿verdad? Que me escandalizo porque, mira, se vistió, se hizo. No, es más, hay un montón de libertad con el Señor. Yo personalmente no participo de muchas cosas. Porque a mí Dios me llamó como su ministro. Y hay cosas que aunque no tienen nada, a mí Dios me dijo, no lo hagas, y yo no lo hago. Pero tampoco vamos a ocupar la libertad como libertinaje. No. Y les voy a tener que decir a los niños cuando vengan y quieran de hablarme con groserías o hablarse entre groserías, ¡hey! No. Es que no es grosería, no, sí te voy a decir por qué es grosería. El único que quiso llamar a los hombres animales fue Satanás, porque a él lo hicieron un animal. El único. Y esa es la genética de Satanás. ¿Y qué quiere? Que la creación de Dios, la maravilla de Dios que nos hizo a su imagen y a su semejanza, que no hay creación en el universo como la creación de Dios, como nosotros los humanos, nos humillemos a nada, a animales, a perdedores, a tontos. Y con la boca, y con la boca, y con la boca. En lugar de que le digas campeón, victorioso, hermosa, bella, inteligente, no, todo lo contrario. Eres un animal, eres un animal, eres un animal, eres un animal, eres un tonto, eres un acá, eres un abusador, eres un bullying, eres esto, eres lo otro. Se lo están repite y repite y repite y repite. Y cuando lo dice el niño chiquito, el papá, ¡ay, mira qué bonito se le escucha! A ver, ¿cómo dijiste? Repítelo. Si se dieran cuenta la maldición que se lleva a la familia con los dichos de tu boca. Hay que tener cuidado cómo hablamos. Da vida, di vida. Entonces, el pueblo de Dios fue maldito por esa circunstancia. Luego les dice, verso 15, Apocalipsis 2, verso 15. ¿Ya está ahí? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. En la carta a la iglesia del Éfeso ya vimos un poquito de los nicolaítas, ¿verdad? Pues se mencionan ellos mismos. Nicolaítas viene de la palabra Nikao, que significa victoria, de donde viene la marca Nike, ¿verdad? Viene de aquí, de Nikao, que significa victoria, que significa vencedor. Pero está compuesta por otra palabra que es laos. Y laos es la palabra laico. Laico. Es decir, los laicos venciendo. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque como veían todas estas prácticas que se hacían en otros lugares de adoración, con otras filosofías, con otras doctrinas, llegaban y decían, ¿y por qué nosotros no hacemos lo mismo? Los laicos. ¿Quién es un laico? Un laico es alguien que no ha sido llamado, impuestas las manos y que no tiene el pastorado en sus hombros. Es decir, ustedes son laicos. Eso es un laico. Venían y les decían a los sacerdotes, oye, y hay que hacer esto. Es que mira, voy a poner un ejemplo, con el Halloween podemos convencer que los demás se vengan y aquí hacemos un Halloween cristiano. ¿Qué te parece? ¿No? Y entonces los sacerdotes sentían la presión del pueblo, es que se me van a ir, es que quieren que pongamos el reggaetón, porque los jóvenes quieren oír reggaetón. Es que si no hago mi predicación de media hora, ya me dijeron que no quieren que sea de más de media hora. Y empezaron a sentir la presión porque los laicos empezaron a decirle a los sacerdotes lo que tenían que hacer. Y entonces se juntaban y decían, ¿cómo ven? ¿Cambiamos de pastor? Sí, ¿no? Hay que cambiar de pastor. Y en la actualidad hay lugares donde con la mentira de consistorio, de presbiterio, de asamblea, de junta, recibieron la doctrina de los nicolaítas.
y les dice: tengo contra ti que estás dejando que la gente dirija lo que tienen que hacer y no están haciendo lo que yo digo que se tiene que hacer. No que el pastor sea un iluminado, sobre todo, no, acuérdense que el pastor es una oveja igual que todos, Pero dedicamos nuestra vida y nuestro tiempo, ¿para qué? Para estudiar la palabra de Dios, para entender lo que el Señor quiere decirnos a todos. Y hay cosas que el Señor nos alerta y nos dice: por ahí no vayas, por ahí no lo hagas. Hay cosas que no importa, hermano, que yo mismo les pregunto. Hay cosas que todos, porque por ejemplo cuando estábamos haciendo las mamparas, ¿no? Oigan, hay estos 5 colores, ¿qué colores les gustan? Y ahí mandándome mensajes: no, este color, este otro color. ¿Qué importa el color, no? De si lo hacemos, si no lo hacemos. Oigan, la alfombra que vamos a poner, ¿cómo ven? Preguntaba la otra vez, los aires acondicionados, ¿cuántos? 4, 5, 6, ¿cuántos ponemos? Ahí podemos participar, ¿verdad? Pero nunca les voy a decir: oigan, ¿qué opinan de la doctrina de la justificación? Nunca. ¿Por qué? Porque ni yo opino. ¿Qué es lo que decimos? Lo que la Biblia dice. Cuando me preguntan a mí: ¿cuál es tu opinión?, yo debo de responder: es que yo no estoy aquí para dar mi opinión. Yo estoy aquí para decir lo que Dios dice. Aunque a veces yo no estoy de acuerdo, aunque a veces me toca a mí, aunque a veces no quiero. Y le dice a esta iglesia: te amo tanto que sé dónde estás, que sé cómo estás rodeado, que sé que te mantienes firme, pero cuidado, porque estás abriendo la puerta al lucro y estás abriendo la puerta a querer satisfacer a las personas y no a mí. Eso es lo que le está diciendo. Y en el verso 17, híjole, les dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, ¿te fijas cómo habla de las mezclas? Toda la carta es las mezclas, ¿verdad? Te estás mezclando. Y quiero reiterar: la Biblia no nos llama a ser unos antisociales, que no trabajemos, que no hagamos, que no estemos, porque entonces ¿quién va a brillar la luz en esos lugares? ¿Sí me entiende eso? O sea, no, en esa escuela no hay no es cristiana, entonces no, haz la cristiana, ¿no? Ve tú. Me refiero cuando tú te vendes, cuando tus valores, cuando lo que debes de tener firme lo empiezas a darle concesiones en tu vida, es lo que te va a destruir. Y por eso dice: voy a venir de pronto. ¡Pum! ¿Con qué? Con mi palabra. Te va a llegar mi palabra y te voy a delatar, y te vas a dar cuenta que ya sé lo que estás haciendo. No engañas a nadie, hueles a chuleta de lejos, carnota se te ve. Sobre la piedrita no hay como que una explicación bíblica exacta de qué significa, pero sí nos habla de una piedrita y del maná. ¿Qué es el maná? ¿Quién recuerda qué es el maná? El alimento que viene ¿de dónde? Del cielo. ¿Y qué hicieron los israelitas cuando les dieron el maná? Ay, qué aburrido es el maná. Ay, siempre la Biblia. Porque en Juan capítulo 6, Él les dijo: ustedes recibieron el maná que les dio Moisés, pero yo les traigo el pan de vida. ¿Cuál es el maná que está hablando aquí? No está hablando que nos va a dar de comer un pan seco, un cereal seco, que es el que comían. ¿Cuál es el pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que está diciendo.
tú vence y yo te voy a dar mi palabra, te voy a dar mi palabra, te voy a llenar de ella que te va a sostener. Mi palabra es viva y eficaz, mi palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos, mi palabra vivifica el alma, mi palabra es más dulce que la miel, mi palabra es más brillante que el oro refinado, mi palabra tiene el poder de crear, de destruir, de formar de la nada. Los montes, las montañas huyen al sonido de mi palabra y los cielos se estremecen cuando la palabra de Dios viene. Dice Él, te voy a dar mi palabra. Wow. Que cuando tú hables, ¿qué va a pasar? Como dijeron de los apóstoles, uy, este habla como quien tiene autoridad, mejor ni le digo porque me va a regañar, ¿no? Vas a tener palabra de sabiduría, palabra de ciencia, porque la palabra es importante. La palabra destruye o crea. Y dice el Señor, te voy a dar mi palabra. Y número 2, la piedrita. Les repito, hay varios significados de la piedra, pero el que yo me inclino a ver que en ese tiempo, cuando se hacían juicios, les daban una piedra negra y una piedra blanca para votar. Si en el juicio era culpable, entonces ponían una piedra negra. Pero si era inocente y lo justificaban, ponían una piedra blanca. Y dice el Señor, yo te daré una piedra blanca con tu nombre escrito. ¿Qué quiere decir el Señor que está haciendo? No hay quien te condene. Eres justificado, eres perdonado. Ay, pero si supieras yo cuántas cosas estoy haciendo, no puedo ni decir todo lo que estoy haciendo. Bueno, la palabra para ti es arrepiéntete. Arrepiéntete no es ten remordimiento. Porque remordimiento has vivido con remordimiento todo el tiempo. O sea, no puedes ni dormir, te lo aseguro. No es remordimiento. Arrepiéntete es, reconoce que lo que estás haciendo está mal y deja de hacerlo. Ay, si supieras, pastor, cuántas veces he intentado dejar de hacerlo, pero tengo 2 problemas. No puedo y me gusta y después deja de gustarme. Pues te tengo una noticia, yo sé, dice el Señor, yo conozco. Al Señor no lo escandalizas, no que, ay, ¿cómo? No, el Señor ya sabe, el Dios ya sabe. Y por eso Él te dice, yo sé cómo se te dificulta, pero te voy a dar el maná. Y el maná dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El maná dice, cuando soy débil, soy fuerte. La espada dice que no te va a venir una tentación que no puedas resistir. Tú vas a ser más fuerte que cualquier tentación que venga a ti. La palabra de Dios dice que cuando se levanten argumentos contra ti, Él va a venir y te va a dar a ti argumentos más poderosos para derribarlos. La palabra de Dios dice que Él va a producir en ti el querer como el hacer. Ahorita no lo tienes, no tienes el querer, mucho menos el hacer. ¿Por qué? Porque no has reconocido que necesitas de Cristo en tu vida. Pero cuando tú te arrepientes y dices, te necesito, perdóname, en ese momento viene el Espíritu de Dios y te ayuda. Y dice Romanos 8, en Cristo somos más que vencedores. ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Es que engañé a mi pareja. No te separa. Abandoné a mis hijos. No te separa. Me estuve acostando con mi novio, con mi novia. No te separa. He estado siendo presa de la pornografía. No te separa. Es que en mi oficina he estado robando. No te separa. Es que he tenido abuso de palabras de mi esposa, de mi esposo. No te separa. Está mal. Está mal. Y no lo debes de hacer. Y arrepentirse es borrón y cuenta nueva. Y si tú decides que lo quieres hacer, viene lo que no has intentado antes,
que es pedir al Espíritu de Dios: ayúdame porque yo no puedo. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le dijo al Señor: si tú crees va a sanar tu hijo? Y él dijo: sí creo. Pero después le dijo: pero ayúdame en mi incredulidad, ¿no? Porque nos conoce. Yo te conozco y yo sé que quieres echarle ganas. Pues yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé.